quitamos ese elemento del conjunto de los reales positivos. Con esta Profe, notación, ¿puedes el subirle conjunto un de los poquito? reales, ¿te referís a esto, sí? Sí, sí, ahí está, perfecto, gracias, profe. De nada. Donde A pertenece entonces a los reales positivos, a excepción de el 1, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Entonces, a ver, tendríamos que definir primero cómo va a trabajar nuestro incremento I más delta de I, o sea, ¿qué sería generar un incremento en la variable X? Nosotros venimos trabajando con esta idea, a ver, decimos, si a tu variable X le generases un incremento delta de X, ¿sí? Esto va a generar una variación en la función, la cual podríamos denotar I más delta de I. Acá viene una pregunta importante. A ver, hacemos esta aclaración. ¿Sí? Esperen que voy a conseguir una hojita donde enrollar. Y es la siguiente. Fíjense, ¿hubiese estado bien anotar esto? Logaritmo de A de X y acá más delta de X. ¿Entienden la diferencia entre esto y esto? Yo siempre tengo que incrementar a la variable independiente. Y el incremento en la variable independiente se genera así, justamente sumándole una cantidad alta de x donde ella se encuentra variando. Y la variable x se encuentra variando acá, dentro del argumento del logaritmo. Nosotros por una cuestión de notación simplemente anotamos esto, logaritmo en base a de x, pero formalmente, si vos estás en la computadora, por ejemplo, y querés cargar la función en el GeoGebra, por ejemplo, el GeoGebra te lo nota así, siempre necesita que esté entre paréntesis aclarado cuál es la variable. Bien, esta es una notación que la verdad, vamos a ser sinceros y sinceras, esto es más formal que esto que está acá. ¿Sí? Entonces cuando yo voy a incrementar la variable debe ser ahí adentro de ese paréntesis, y por eso esa notación que está ahí. Bien, recuerden entonces, al generar esta variación en la variable independiente, se genera esta variación en nuestra función, ¿sí? De acá, ¿qué hacemos? Recordemos que nuestro objetivo es conseguir la derivada de esta función, o sea que vamos a necesitar delta de i sobre delta de x, razón por la cual ahora me convendría despejar delta de i. Delta de i, ¿a qué será igual? ¿Me ayudan con eso? ¿Qué anoto como este próximo paso? Logaritmo en base a de x más delta de x menos i. Bien, muy bien, logaritmo en base a de x más delta de x menos i. Y ya podríamos anotar en lugar de menos i, ya puedo anotar igual a esta función, a lo que es i. Podría anotar así, ¿no es cierto? Logaritmo en base a de x. Que si recordamos bien, nuevamente que tenemos el incremento de la función. ¿Esto cómo se definía? Como la función incrementada menos la función sin incrementar. Sin incrementar. Profe, una pregunta. Yo solo me hago las preguntas porque nadie me decía nada. ¿Podemos agarrar y directamente partir de acá y decir que delta de i es la función incrementada menos la función sin incrementar y evitarnos este paso? La respuesta es sí. Estoy exponiendo como parecido al apunte nomás, ahora que tenemos apunte. Pero uno podría arrancar desde acá también, ¿sí? Esto que le hago es como la exposición clásica nomás, y la verdad que nos vino al pelo en las derivadas anteriores, así que bueno, en honor a eso lo estoy anotando así. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar una propiedad, ¿sí?, de los logaritmos que dice lo siguiente. Nosotros sabemos, lo vamos a anotar si quieren acá en un costadito, pero el logaritmo del cociente, así. El logaritmo en base a de b sobre c es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. ¿Todo en orden hasta ahí? Esta sería la propiedad que estamos por utilizar aquí. Eso es lo que va a justificar este paso. Avísenme si se entiende. Entonces, ¿qué vamos a anotar? Nosotros tenemos la diferencia de ciertos logaritmos con la misma base. Esto puede ser anotado como el logaritmo con la misma base, pero del cociente de estos dos. Entonces anotamos, esto es igual.
podemos poner así si quieren. Continuando con la cadena de igualdades, fíjense que acá terminé con un igual, sigo con un igual acá. Y ponemos entonces logaritmo en base a del cociente de esos dos. Anotamos, entre paréntesis, en el Profe, numerador. ¿esto Si sería la querés. demostración? Sí. Ah, ahora te entiendo, perdón. Disculpa. Venimos anotando todo el tiempo, ya poníamos el resultado y ponía demostración, etcétera. Claro, sí. Bueno, si les queda cómodo eso, anoto eso. Disculpen, disculpen. Voy a anotar entonces CAI. Entonces, acá tendría que poner I'. Voy a ver si puedo anotarlo acá. Si les quedó cómodo eso, lo voy a anotar así. Entonces, I' va a ser igual. Como, fíjense, en este caso, por ejemplo, lo que me suele pasar con esto es que como no me acuerdo de memoria las fórmulas estas, lo que voy haciendo es la deducción y cuando llego a lo último me entero qué va de este lado, ¿sí? O sea, que no se hagan problemas si por ahí no recuerdan cuál es el punto final al que tengo que llegar acá, ¿sí? Ahora justo como lo tengo anotado no pasa nada, pero esto en principio va a ser 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. A ese lugar quiero llegar y acá entonces le voy a poner demostración. No me acordé que veníamos anotando así las clases anteriores. Bueno, ahí está. ¿Sí? Estoy por llegar a esto. ¿Bien? Entonces, fíjense. Ahora tenemos, ¿quién está jugando el papel de B y quién el papel de C en esta expresión? Y el de B, X más delta de X. Perfecto. X más delta de X. ¿Y el de C? X. La función sin incrementar. En verdad la X nomás, ¿eh? El argumento nomás, no toda la función. A ver. Y acá fíjense, ¿qué podemos hacer en este paso? Simplificar. Puedo simplificar, ¿sí? Para esto lo que haría primero es distribuir el denominador, ¿no es cierto? Una vez que yo distribuya el denominador, vamos a obtener esto. Logaritmo en base a de, abrimos paréntesis, si ya hice las simplificaciones correspondientes, esto va a ser 1 más delta de x sobre x. Cerramos nuestro paréntesis, ponemos la línea de fracción que nos faltó, y ya estamos. Perfecto, gente, ahí estamos. Hasta acá vamos de lujo, ¿sí? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es, recuerden cuál es nuestra estrategia, ¿no? Siempre conseguirnos delta de y sobre delta de x en la expresión más simplificada que se pueda, a fines de poder aplicar el límite para delta de x tendiendo a 0 y así obtener la derivada de nuestra función. Entonces, así como está todavía, faltan cosas. A ver, miren lo que vamos a hacer. Esta va a ser nuestra estrategia. Una vez en este punto, ¿sí? Una vez en este punto lo que voy a hacer es ya dividir por delta de x, porque yo no creo que pueda simplificar mucho más esta expresión. Entonces vamos a anotar así. Fíjense hasta dónde llegamos y ahora díganme ustedes, delta de y sobre delta de x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo en base a de 1 más variación de x sobre variación de x. Bien. ¿Viste que dijiste sobre la variación de x? ¿Sobre el delta de x? Te pregunto, Sí. ¿es lo mismo que en lugar de poner todo dividido, ponga así? ¿Puedo poner así 1 sobre delta de x, multiplicando eso otro que dijiste? Sí, es lo mismo. Genial. Entonces, si me permitís, lo anoto así. Pues, gente, ¿cómo hacen en las otras comisiones? A mí me tocó la comisión con los mejores estudiantes. Shh. Profe, ¿podría repetir vale. esa parte? Sí puedo repetir esa parte, loco. Viste que nosotros nos tenemos que conseguir delta de y sobre delta de x para poder hacer el límite del cociente incremental.
Entonces, hasta el paso anterior, acá decía delta de i, y estuvimos manteniendo una cadena de igualdades que nos permitió llegar hasta acá. Entonces, imagínate, yo ahora quiero dividir por delta de x, ¿sí? Entonces anoto delta de i sobre delta de x de este lado, y acá tendría que anotar toda esta expresión dividido delta de x. En lugar de dividir, por ejemplo, cuando vos decís, yo quiero dividir por 2, es lo mismo que multiplicar por 1/2. Quiero dividir por 37, es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 37. Acá, quiero dividir por delta de x, es lo mismo que multiplicar por 1 sobre delta de x, y eso es lo que está anotado. ¿Me seguís? ¿Hasta ahí? Sí, profe, a mí me quedó bastante claro. Genial. Bueno, entonces miren esto. Vamos a seguir con la cadena de igualdades, y lo que vamos a hacer es, ahora, ¿sí? Vamos a multiplicar y dividir por x. ¿Por qué? Fíjense esto. Miren cómo está esta expresión acá. Dice delta de x sobre x. Para que esto empiece a tener algo que ver con el número e, yo necesito que aquí adentro figure algo, ¿sí? Yo ya tengo que esto que está acá adentro, como delta x, si delta x en algún momento tiende a 0, todo lo que está dentro del paréntesis va a tender a ¿qué? A ver si me ayudan con eso. Repito. A 1. Si hacemos... Exacto. Si delta x tiende a 0, todo lo que está dentro del paréntesis va a tender a 1. ¿Sí? Y lo de arriba, para que esto tenga algo que ver con el número e, la potencia, ¿a dónde tendría que tender? A infinito. Infinito. Infinito, bien. Entonces, miren lo que está por pasar acá. Acá dice delta de x sobre x. ¿Sí? Todavía no tengo una expresión exactamente idéntica en la del número e. Miren el artificio matemático que vamos a utilizar. Recuerden que x sobre x es igual a 1. Entonces, miren esto. Yo voy a anotar. Igual a. ¿Vieron que decía 1 sobre delta de x? Lo podemos anotar así. Lo podemos anotar como x sobre delta de x, ¿sí? Por 1 sobre x, por la parte que ya estaba, que es el logaritmo en base a de 1 más delta de x sobre x. Acá van a saltar las críticas seguramente. Pero, profe, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué a mí no se me va a ocurrir eso? Bueno, les comento que a mí tampoco. Yo también me aprendí esta demostración y entendí que el paso es correcto. Te escucho. Profe, ¿puedes repetir ese paso de nuevo, por favor? Lo puedo repetir 1000 veces si quieren, porque estas son las cosas difíciles de entender. Bueno. Yo tengo esto que está acá, ¿no es cierto? Yo necesito encontrar alguna forma de llegar a alguna fórmula, algo que yo conozca. Entonces uno podría pensar esto. Che, mirá, qué parecido que está esto al número e. Solamente falta que yo tenga un exponente que tiende a infinito. Entonces estoy por empezar a fabricarme eso. Pero yo lo tengo que hacer con pasos que sean válidos. Yo no puedo estar alterando la expresión. Entonces fíjense esto. X sobre X, ¿a qué es igual? A Si 1. quieren lo anotamos acá. X sobre X. Esto igual a 1, entonces no se altera si yo hago esto. ¿Sí? Entonces uno dice, hey, mirá, qué piola esto, porque acá te quedó X sobre delta de X, y acá ya se empieza a parecer más a esta situación. Si ustedes recuerdan, esta otra propiedad que tienen los números, perdón, que tienen los logaritmos, ¿sí? Acá podríamos hacer mención a esto, que es lo siguiente. Vos podés llevar a esto como potencia. Miren acá. Yo puedo anotar todo esto. ¿Sí? Acá si quieren le ponemos, no sé, doble asterisco. A ver si entra acá en este rincón y si no, cambio la orientación de la hoja. Si está como muy arriba. Miren acá. Hay una propiedad que te decía lo siguiente. El logaritmo en base a de un cierto número b elevado a la c es igual a ese numerito c por el logaritmo en base a de b. Vos podés, si tenés exponentes, los podés bajar. Esa es la propiedad principal que tienen los logaritmos y por los cuales son tan útiles en la matemática. ¿Sí? Si vos tenés una potencia ahí adentro del argumento, las podés sacar afuera. Y fíjense esto, ahora estamos por ocuparlo al revés. Acá está esto y lo podemos llevar como potencia. Entonces, miren, ahora en lugar de tener anotado esto, uno tiene 1 sobre x, ¿sí? Por el logaritmo en base a, de, abrimos paréntesis, 1 más delta de x sobre x,
Cerramos paréntesis y ahora llevamos nuestra potencia. Esto que estaba acá es x sobre delta x. Anotamos x sobre delta x como potencia. Ah, profe, qué lástima, me quedó al revés que lo que figura acá. Pero tranca palanca, que miren, esto va a andar igual. Como diría nuestro amigo Jorge Pinarello. Ayer estuve mirando. Todavía lo que no miré es lo de Damián Cook. Todavía lo de María Soledad. No se va a estar bueno. Lo tengo agendadito ahí para ahora, a la siesta. Bien, gente. ¿Qué hacemos ahí? Ya está re parecido, ¿eh? Ya está recontra parecido. ¿Sí? Ahora fíjense, me quedó, este dice delta x sobre x y este dice x sobre delta de x. Esa partecita nomás. Tendríamos que ver qué está pasando. Pero eso se puede arreglar re fácil. Porque miren esto. A ver. Ahí podemos poner igual. ¿Sí? Y podemos anotar. Che, lo que sí, esperen. Estoy re tacaño con la hoja. Voy a saltarme un renglón más, pues si no va a quedar todo encima. Esperen acá. Esto va a quedar 1 sobre x por el logaritmo. ¿Te escuchó? En ese caso, la potencia no tiende a infinito, porque todo número dividido por 0 es infinito. Entonces, si Muy delta x bien, da 0, muy bien, muy bien. Y bueno, mirá, lo único que voy a hacer es, por las dudas, si alguien no lo anotó, o no lo notó, mejor dicho, es anotarlo de una forma que tal vez es un poco más inteligible para todo el grupo ahí, que es esto, mirá. Yo lo puedo pensar así, como 1 más, fíjate esto, 1 sobre, decime vos si se puede o no se puede hacer eso. Profe, en el grupo preguntaron si delta siempre tiende a 0. Sí, porque yo necesito que la cantidad que vos estás incrementando en el concepto de derivada, ¿sí? Vos necesitas que esos incrementos que vamos sumando sean cada vez más pequeños. Entonces, siempre cuando estemos hablando de delta x, esa variación va a tender a 0. Recuerden que para nosotros, cuando las funciones son de variable continua, el delta x puede tener a 0. Ustedes, cuando están trabajando con funciones de la vida real, en general, recuerden que si delta, en lugar de tener delta de x, tenés delta de q, cuando q son las cantidades, en general no tenés cantidades continuas, tenés cantidades discretas. Entonces, por eso que a ustedes les interesan tanto las variaciones de una unidad, lo que ustedes suelen llamar variación o ingresos marginales. ¿Sí? En este Profe, caso, y ahí ya tenemos, ¿eh? acá ya se nota mucho más, ¿no te parece? O a mí Sí, nomás me ahí parece. ya está ya. Porque fíjense que esto, si se quiere, a veces solemos poner así, pero si vos tenés, puedes poner así ahí me como quedé, profe. 1 más cuadradito. Profe, no se ve lo que estaba escribiendo. Epa, perdón, gracias. Miren acá, si vos tenés una forma como esta, 1 más 1 sobre cuadradito y todo este elevado al cuadradito, ¿sí? Si vos tenés que tu cuadradito tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende al número e. Cuadradito puede ser cambiado por una manzana, miren. Y otras frutas. Voy a dibujar una manzana. Muy buena, mira. ¿Manzana o una naranja, profe? Profe, eso se parece a una naranja. ¡Ey, loco! No me van a criticar. Ah, no, la manzana es... Bueno, ahora hacemos con... Vale igual. Profe, una pregunta. Ajá, te escucho. En la anteúltima fila, ¿eso en el final se va a pedir que se dé como un porqué o con que nosotros hagamos la demostración ya es suficiente? Cuando vos aclares esto, ¿sí? Acá podremos poner, por ejemplo, que si delta de x tiende a 0, entonces
X sobre delta de X tiende a infinito. ¿Sí? Igualmente, perdón, ¿sabes qué? No la vamos a hacer acá, vamos a hacer un paso más. Si vos querés, podemos anotar así. Ahora pongo debajo de otra parte de la aclaración. Si querés, acá le ponemos un entonces. Fíjate que llegamos hasta acá, re bien. Y ahora tendríamos que poner entonces lo siguiente. ¿Qué será I'? I' es el límite para delta X tendiendo a 0 de delta de I sobre delta de X. ¿Me siguen hasta acá? Yo venía hasta acá con delta de I sobre delta de X. Ahora estoy tomando el límite para sacar la derivada. ¿Bien? Y ahora ustedes me tendrían que decir, ah, bueno, profe, pero entonces es tomar el límite para delta de X tendiendo a 0 de, abrimos paréntesis, 1 más 1 sobre X sobre delta de X, todo elevado a la X sobre delta de X. ¿Sí? Epa, me está faltando el 1 sobre X. Voy a hacerlo en el renglón de abajo, porque no me gustó, porque no entra mucho acá. Quiero que quede prolijito, gente. La prolijidad es re importante en matemáticas, re importante. Profe, ahí me perdí. ¿Qué pasó con el logaritmo? El logaritmo estaba, lo que me había faltado anotar era el 1 sobre X, pero mirá esto. ¿Viste que habíamos llegado que delta de I sobre delta de X es todo esto que está acá? ¿Sí? Sí, sí. Delta de I sobre delta de X. Para sacar la derivada, me falta el último paso, que es tomar el límite para delta de X tendiendo a 0. Y entonces estoy por anotar eso. Eso que está ahí es igual, cambio la cámara un segundito. Todo eso que está ahí es igual, entonces, al límite. Recuerden la diferencia entre poner igual y poner entonces, ¿eh? Acá ya le puse un entonces. El límite para delta de X tendiendo a 0 de... Ayúdenme con esto. Miren, esta expresión le tengo que tomar límite. La parte que dice 1 sobre X sigue igual porque acá no está variando X, está variando delta de X. Eso es importantísimo que lo entiendan. Anoto, tal cual está la expresión. ¿Sí? Profe, ¿Te escucho? 1 sobre X ya puede salir afuera del límite porque es una constante, porque no está variando. Muy buena observación. Muy buena observación. Tal cual, puede salir fuera de la expresión. Y lo vamos a hacer en el paso que sigue, mirá. ¿Ven todo esto? Así como está anotado, yo creo que aquí no habría problema ya en anotar esto. Esta expresión que está acá tiende al número E, entonces podemos anotar 1 sobre X por, cuando uno toma límite en esta parte, el logaritmo en base a del número E, como queríamos demostrar. Ahí está, gente, nuestro resultado. Esto era lo que teníamos que demostrar. Y ahí pueden poner palabras como agüesome, un believe, Amazon. ¿Así se escribe Amazon? No, Amazing. Amazing, bro. Amazon es nuestro amigo Jeff Bezos, ¿no? El seco de Jeff. Bueno, gentecita, ¿bien hasta ahí? Sí, profe. Me hicieron buenas preguntas, así que yo creo que más o menos me siguieron bien. Qué suerte tengo yo, che, que me tocan los más inteligentes. Profe, ¿Qué pasó? esas dos propiedades que marcó arriba en rojo son las dos únicas que vamos a trabajar en este paso.
De los que son propiamente de la función logaritmo, sí, si se quiere, pero a un nivel mucho más fino, acá hay una propiedad metida acá adentro, que es el hecho de que la función, para que yo pueda tomar el límite de lo que está acá adentro, tiene que ser una función continua. A mí me parece un detalle como demasiado exquisito, ¿sí? Profe, ¿puede bajar un poquito la hoja? Puedo bajar, perdón, bajar es, no sé si te referís a hacer así o al revés. No, al revés. Ah, sí. Gracias. Profe, entonces, ¿se podría decir que el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite? Sí, el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Eso, por ejemplo, está aclarado, ¿sí?, en el apunte, y esa observación me gustó, y está puesto en el apunte que le dieron de cátedra. Lo pusieron acá. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es una observación que es un poco más fina? Porque tiene que ver con la idea de función continua. Yo les había dejado, cuando ustedes tenían que hacer sus apuntecitos de límite, una sola cosa, dije, esto necesito que lo copien, ¿sí? Y dejé anotado algo, y no sé qué tanto me habrán hecho caso en ese momento, pero había una pequeña observación que estaba en el apunte de cátedra, ya la voy a encontrar, un segundito por favor. Bueno, ahí tenés, no está. No sabe, no contesta. Pero eso siempre tiene que pasar porque para que la función sea derivable, una de las condiciones es que sea continua. Sí, exactamente. Y uno está pensando que la función es derivable, si no, no estaríamos haciendo toda esta cuenta. Muy bien, gente. ¿Qué hago dándole clase? ¿Qué hago? Acá encontré. Profe, disculpe, cuando termine de contestarle a nuestro compañero, ¿podría porfa repetir la última parte porque tuve un problema de conexión? Sí, no hay ningún problema. Miren esto, en el apunte de continuidad les había dicho, esta partecita quiero que la copien, dejen un espacio, a ver quién se acuerda de eso. Acá está anotado eso. Acá está anotado eso. Límite para x teniendo f de x igual a f de x del límite. Eso es lo que estamos ocupando. ¡Chanán! Bueno, gente, te escucho. ¿Desde dónde necesitas que repita? Decime. Desde donde está el igual, tiene dos marquitas. Y ¿Desde acá? Arriba, sí. Ahí. Lo único que sí lo digo un poquitito más rápido, ¿sí? Para no atrasarnos tanto. No hay problema. Bueno, mira, repito entonces. Habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Habíamos hecho este artificio matemático de hacer x sobre x, esto vale 1, no altera la expresión, necesitamos fabricarnos algo parecido a lo que está dentro del argumento, y entonces ahí lo que utilizamos es esta propiedad. Lo que figuran multiplicando el logaritmo pueden ser anotados como potencia. Acá está multiplicándose x sobre delta de x, y en el próximo paso se anotó x sobre delta de x, y eso es lo que está justificado en esta propiedad. ¿Sí? Una vez hecho esto, hemos dejado el 1 sobre x afuera, ¿sí? Lo que figuraba como x sobre delta de x está como potencia. En este paso también lo que hicimos es lo siguiente. En lugar de tener delta de x sobre x, esto es idéntico a tener 1 sobre x sobre delta de x. Y alguna persona podría decir, che, vos sabés que yo le anoté al profe, pero en verdad no entendí. Bueno, si vos estás en esa lista, acá se viene la explicación, porque esta sería la idea. Si vos tenés así, decía x sobre delta de x. ¿Por qué yo digo que es igual a 1 sobre... ¿Cuál teníamos? Este. Delta x sobre x. Esto es 1 sobre, dejo la x donde estaba y el delta x pasa dividiendo. Fíjate vos que esta es la línea principal de fracción. Esto es lo mismo que tener 1 sobre 1, arriba, no pasa nada. Y abajo tenés x sobre delta de x. Hacemos el producto de los extremos sobre el producto de los medios y te queda delta de x por 1, delta de x. Y x por 1, x. Ya no partimos de acá y llegamos a lo mismo. ¿Sí? Esa sería como la estrategia. Eso fue lo que se hizo acá. Una vez que llegamos a esta expresión ya no podemos hacer más nada para simplificarla. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
ya tenemos una buena expresión de delta de y sobre delta de x. Como esa expresión ya no es mejorable, por así decirlo, lo que hacemos ahora es directamente tomar el límite. ¿Sí? Ahí ya tomamos el límite de la expresión. Entonces, habíamos llegado hasta acá. Y eso nos permitió llegar hasta acá. ¿Qué hacemos? Ahora viene un entonces. ¿Qué hicimos ahora? Tomando el límite. Lo podemos poner así. El último paso, ¿no? De los pasos de derivada. Tomando el límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, ¿qué se produce? La derivada. Tenemos y' entonces igual al límite para delta x tendiendo a 0 de delta de y sobre delta de x, y esa expresión nos genera esto, es aplicarle el límite para delta x tendiendo a 0 de todo esto que teníamos acá. ¿Qué nos permite hacer esto? El 1 sobre x queda tal cual porque no tiene el delta de x, que es lo único que está variando en esta expresión, es la x a los fines de este cálculo, si bien es la variable de nuestra función, en este cálculo está fija, es un x cualquiera. Lo que está variando es el incremento. Entonces, este 1 sobre x queda tal cual está, y ahora me queda tomarle el límite a esta expresión. El límite del logaritmo de todo esto es igual al logaritmo del límite. Y cuando vos le tomás límite a lo que está acá, esto no es otra cosa que el número e. ¿Sí? Que era, recuerden, cada vez que vos tenés así, 1 más 1 sobre cuadradito y elevado cuadradito, cuando cuadradito está tendiendo a infinito, todo esto tiende al número e. Y ahí les hacía el chiste la manzana, las peras, lo que quieran, que tenga la misma pinta. Acá lo importante es que esa manzanita o naranjita tienda a infinito. Muchísimas gracias, profe. Perfecto, entendí. De nada, me alegra mucho. Gente, seguimos. Saco esta hoja y ahora pasamos a la derivada de la función compuesta. Esto tiene varios títulos, hoy el profe hizo la tarea y anotó los títulos para ganar tiempo. Derivada de la función compuesta, también se la suele llamar derivada de una función de función y también regla de la cadena. Los tres nombres se ocupan con igual regularidad, ¿sí? Así que los tres nombres se los tienen que saber porque depende de qué profesor les dicte el temario, le pueden poner cualquiera de esos títulos para que ustedes desarrollen este tema en un final teórico. Así que se anotan los tres títulos y yo mientras tanto voy ganando tiempo y voy anotando todo esto. Profe, mientras anota, ¿le puedo preguntar algo? ¿Podés preguntarme? Sí. No es nada de que me tenga que explicar ni nada. Quería saber hasta qué parte dieron porque yo recién pude entrar. Solamente tengo la derivada de la función logarítmica. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Pero es solo ese ítem. Ok. Sí, no te hagas tanto drama. No te hagas tanto drama. Bueno. Seguimos entonces. Derivada de la función compuesta. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pensar así. A ver, lo voy a anotar de una manera que sea sencilla. Vamos a hacer esto. Sea ahí. ¿Sí? Igual a f de g de x. ¿Qué será esto de y igual a f de g de x? Bueno, en muchísimos casos tenemos cosas como esta. Por ejemplo, miren acá. Lo hago como un ejemplito para que se entienda la explicación, pero esto es independiente si quieren lo copian o no, pero esto no lo voy a poner en la demostración. La idea sería la siguiente. ¿Qué pasa cuando vos tenés expresiones como esta? Vos por un lado conocés la función seno de x, ¿sí? Y también suponte que a esta función la llamamos así, f de x. Y por otro lado tenés otra función, por ejemplo, no sé, x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Tener esta función, ¿qué querrá decir aplicarle la función f a la función g?
Que la variable independiente de f son las imágenes de G. Muy bien dicho, muy bien dicho. Ni yo lo hubiese resumido así. Exactamente. Bueno, te voy a robar eso para otra explicación. Esto acá sería más 2x menos 3. Bien, es como que vos le estás aplicando f a esto. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿pero qué hacía mi función f? Y mi función f le aplicaba el seno. Entonces pones así, seno de, abrir paréntesis, x al cuadrado más 2x menos 3. Esto que está acá sería hacer como una f de una g. Entonces acá la pregunta es, che, profe, ¿qué pasa si uno sabe derivar esto, por ejemplo? Uno sabe derivar la f por un lado. Y también sabe derivar la g por otro lado. ¿No habrá una forma de que con la información que tenemos por separado de las dos, lograr derivar cosas como esta? Y la respuesta, gracias a Dios, es sí. Sí vamos a poder. ¿Me siguen? Esa sería como la idea detrás de todo esto. Bueno, vamos acá entonces. Si alguien quiere hacerle un screenshot a esto, le hace ya mismo el screenshot a este ejemplito. Para no estar copiando las corridas. Pero recuerden, no lo van a dejar anotado en la demostración, ¿ok? Bueno, cambio. Entonces ahora. Profe, ¿Qué pasó? a mí me dejó de funcionar la llamada hace un ratito. ¿De derivada de la función logarítmica pasó a derivada de la función compuesta o hubo otra cosa en el medio? Eso nomás. Ah, eso nomás. Gracias. Bueno, entonces, fíjense esto. CI igual a f de g de x, ¿sí? Y vamos a ponerle el nombre a la g de x. Y sea u igual a g de x. ¿Bien? Entonces, a ver, pensemos lo siguiente. Si le ponemos nombre así, si llamamos u a g de x, entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Una f de quién? De U. F de u. Bueno, miren lo que vamos a probar. Entonces, y esto es lo que estamos por probar acá, la derivada de nuestra función compuesta va a ser esto. F' de u por u'. Eso es lo que estamos queriendo probar. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la demostración. Voy a anotarlo así como habíamos dicho recién, que poníamos esto y poníamos demostración. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Ahora nuestra función tiene una variable u. Entonces miren esto. ¿Qué será hacer nuestro i más delta de i? ¿Qué será generarnos nuestro incremento? ¿Sí? ¿Qué tendría que anotar? Si ahora nuestra variable es u, ya no es x, ¿qué tengo que anotar de este lado? U más delta de U. ¿U más delta de u o f de u más delta de u? F de U más delta de U. Ahí vamos. Lo digo de otra forma para quienes no hayan entendido lo anterior. Nuestra función se llama f y ahora tiene una variable. Esperen un segundito, voy a tomar un mate. Ahora sí. Tenemos nuestra función f y la variable se llama u. Si yo incremento a su variable en una cierta cantidad, eso va a generar una variación o un incremento en la función, al cual solemos denotar i más este incremento. ¿Sí? Una vez hecho esto, ¿nosotros qué vamos a querer hacer? Conseguirnos delta de i solito. Entonces anotamos delta de i, y esto es igual a ¿quién? A f de u más delta de u menos i. Pero O menos ponele voluntad, te diría. ¿Por qué
Ponele más gana cuando me dicta. Pero muy bien lo que dijiste. Muy bien. Delta de I es eso que dijiste. F de U más delta de U menos F de U. ¿Sí? Y ahora pero con más ganas. ¿Cómo sería Profe, si yo quiero hallar la derivada de I respecto de X? Sí, te escucho. ¿por qué no es f de i, menos f de i? ¿Y por qué es f de u? En principio la respuesta formal es que es por una cuestión de notación nomás. Que yo a lo que está dentro de la I, ¿sí? Le puse un nombre en particular. Le llamé U. Sí. Lo que está variando adentro de I es U. Entonces por eso le estoy llamando F de U más delta de U, etc. En lugar de estar variando Está. simplemente la variable X, ahora está variando algo que tiene otra expresión. Que podrían ser cosas más raras. Otras funciones directamente. ¿Sí? Ahora el tema es que yo quiero derivar respecto de X. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer. Para derivar, entonces, delta de I sobre delta de X, ¿a qué va a ser igual? Si yo divido por delta de X acá, en principio todavía no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque me queda todo esto que está acá. Me queda así, miren. F de U más delta de U menos F de U. Todo esto dividido por delta de X, gente. Y a mí no me sirve, porque yo para conseguirme una derivada, ¿qué tiene que pasar? Aquí abajo tengo que tener el incremento sumando adentro de la variable independiente y tengo que estar dividiendo por ese incremento. ¿Me siguen o no? Sí. Muy bien. Y ahora fíjense lo que podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? Acá puedo realizar un artificio. Yo necesito que esté delta de U acá abajo, gente. Yo necesito que esté delta de U ahí abajo. Entonces miren lo que voy a hacer. Y ustedes me van a ayudar con ese razonamiento. ¿Vieron que está esto? ¿Qué pasa si yo en esta expresión pongo de prepo acá delta de U, dividiendo? ¿Qué tendría que hacer para compensar esa división por delta de U? Multiplicar por delta de U. Multiplicar por delta de U, muy bien. Denominador y numerador. Exacto, para que esto, dividido esto, me dé 1. ¿Y qué pasó con el delta de X que estaba acá? ¿Dónde lo puedo anotar? Debajo del delta de U ese. Muy bien. Acá quedaría nuestro delta de X. Muy bien, y ahora se imaginan cómo viene el remate de todo esto. U depende de X, entonces, miren lo que está por pasar. Y', ¿a qué va a ser igual? El límite para delta de X, tendiendo a 0, de toda esta expresión que está acá. ¿Sí? Que vamos a estar comprometidos acá con la hoja. Esperen que voy a hacer bien las cosas. Y voy a tener que borrar más el título que ya había puesto con tanta prolijidad y cariño. Por suerte, esta clase está sponsoreada por Symbol. Y ahí sería, entonces, así como está, y' va a ser igual al límite para delta de X tendiendo a 0 de todo esto. ¿Sí? Es delta de I sobre delta de X, si quieren lo anotamos en un primer paso, igual al límite para delta de X tendiendo a 0. ¿Sí? En lugar de poner delta de I sobre delta de X, anotamos todo esto. F de U más delta de U menos F de U. Todo esto sobre delta de U, perdón, profesor, mal ahí. Por delta de U sobre delta de X. ¿Y me ayudan acá? ¿Cómo termina todo esto? Esto que está acá. Esto es una derivada. Pero acá ya no dice X más delta de X menos F de X sobre delta de X. Cuando decía X, ¿qué poníamos acá como resultado? F' de X.
Ahora dice U en lugar de X. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Cambiar la variable. F' de Y U. bueno, F' De U. de U. Y esto que está acá, si es delta de U sobre delta de X, ¿a qué Sobre U tiende? prima. Chao, gente. Genial. Y acá, si quieren, podemos hacer la aclaración de que si delta de X tiende a 0, entonces delta de U también tiende a 0. Para que justifique que esto también es un cociente incremental, ¿no? Muy bien. Congratulations. Bueno, gente, ahí le tienen que mandar un screenshot. Si ustedes anotan eso, a mí me parece que estamos de lujo, che. Ustedes dirán. Profe, una consulta. ¿Sí? En la última parte, sería en la penúltima parte, mejor dicho, donde dice límite con delta X tendiendo a 0, no, la otra parte de su derecha. Sí. Ajá. Ahí, o sea, en el medio de esa operación tiene un producto, ahí puede ser el producto de los límites por propiedad, y ahí justificar que justamente es la derivada de delta de 1, Sí. de U quiero decir, de U. Acordate vos que justamente utilizar esa propiedad, ¿sí? Sí. Justamente como vos sabés que el límite del producto es igual al producto de los límites, si ya está anotado el límite acá afuera, es como que vos lo podés aplicar a ambos lados. No está mal eso que decís de agarrar y anotar el límite de esto y el límite de esta parte, ¿no? Claro, era para divisar nomás justamente que se veía ese A mí el derivado. me parece perfecto esa aclaración que vos haces. Y es como que las dos cosas son válidas, ¿no? Podría estar anotado así. Capaz que alguien te va a reclamar que le anotes acá el límite. Si a vos te queda cómodo eso y como explicación también, vos podés hacer esas pequeñas variaciones en tu presentación. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, a vos. Bueno, ahora tenemos que poner de título método de derivación logarítmica. Así figura en la carpeta. Lo que sí, no sé si hay alguien que esté ahí con el programa como muy a mano, figuran derivada de la función potencial y derivada de la exponencial antes que esto, ¿sí? Y yo necesitaría exponerlo ahora. Che, ¿saben qué? Perdón, una cosa. Perdón. Acá metió la pata el profesor. Me estoy salteando una pequeña cosita y no me la quiero saltear, que es la siguiente. Discúlpenme, porque acá les voy a desorganizar. Lo que estoy por anotar lleva un rengloncito, pero ¿saben que no anoté, gente, la derivada del logaritmo natural cuando terminé de anotar esto? Mil disculpas. Eso, profe, yo le iba a preguntar por qué. En el momento. Es porque me callé, porque no sé el tema, profe. Pero eso es porque no te tenés confianza nomás. Agarrá el micrófono y preguntás, profe, ¿no se está olvidando tal cosa? Me hubieses dado una mano terrible. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner entonces acá, caso particular. Después de eso, pero no lo quiero saltear, particular. Mil disculpas, gente. Pasan las mejores familias. ¿Qué pasa si en lugar de A vos tenés el número E? ¿Sí? Miren esto. Vamos a anotarlo así. ¿No queda Sí. 1 sobre X nomás, profe? Exacto. Pero eso Pero lo son tenemos que funciones anotar. inversas, logaritmo en base, o sea, y me queda 1 sería. Exactamente. Eso es lo que va a justificar esta pequeña partecita. Yo tengo así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si y es igual al logaritmo natural de x? Esto que está acá es una notación abreviada. ¿Sí? Esto es una notación abreviada del logaritmo en base a de si y es igual al logaritmo natural de x, ya anoto acá el resultado y' es igual a 1 sobre x. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Vamos a poner acá. En efecto, o si quieren, demostración, como venimos poniendo.
Decir y igual al logaritmo natural de x es lo mismo que decir el logaritmo en base e, ¿sí?, del número x. ¿Está bien o no? Entonces, y acá si se quieren, por la fórmula que está acá arriba, le podemos llamar, por ejemplo, a esta fórmula. Por el caso anterior, ¿cómo será la derivada de esta expresión? ¿Qué es I'? ¿Qué dice acá que es la derivada? Ahí es 1 sobre x por el logaritmo de base e de e. Eso es Exacto, 1. por el logaritmo en base e del número e. ¿Sí? Pero esto que está acá es igual a 1. Esto es igual a 1 sobre x por 1. Y eso te da 1 sobre x, que era lo que queríamos demostrar. A la persona que no esté recordando por qué el logaritmo en base, cuando coinciden la base y el argumento te da 1, vamos a hacer esta pequeña cuentita acá. Si quieren, no tiene que ver estrictamente con lo que estábamos haciendo, pero como observación nomás, vamos a poner así, observación, OBS. A ver, el logaritmo en base a de un número a es igual a 1, ¿por qué? Porque esto tiene que ser equivalente a ¿qué cosa? Este a elevado a este numerito te tiene que dar lo que está acá adentro. A elevado a este número me tiene que dar lo que está dentro del argumento, y efectivamente es 1. Recuerden que esa es nuestra definición de logaritmo, ¿no es cierto? Esta sería la aclaración de por qué cuando coinciden la base y el argumento siempre te da 1. Recuerden que cuando haces logaritmo, ¿qué necesitas? Para que esto funcione tiene que ser la base elevada a este numerito, me tiene que dar lo que está acá adentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Repito eso. Profe, también se puede explicar con la propiedad que se usaba para la calculadora que no podía hacer logaritmo de una. O sea, Sí, profe. dividir logaritmo de b sobre logaritmo Bien. de a. Y si los dos son iguales, obviamente que todo número dividido por sí mismo te va a dar un... La fórmula de cambio de base, decís vos. Si te queda bien eso, adelante. Esta es la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de un número b es igual a un cierto número c si la base elevada a ese numerito c te da lo que estaba acá dentro del argumento. Ese es el circulito que uno tendría que tener en cuenta. A elevado a la c me tiene que dar lo que estaba acá adentro. Entonces, como tenía a y a igual, logaritmo en base a de a es igual a un cierto numerito c. Esto sí, solo sí, a elevado a la c te tiene que dar a. ¿Cuánto tiene que valer este numerito para que te vuelva a quedar a? 1. Bien, gente. 1000 disculpas, que me olvidé. Eso. Y ahora voy a obtener otros resultados. Ahora sí saco esta página. Y continuamos. Tenemos entonces... Habíamos terminado con la derivada de la función compuesta y ahora vamos a poner de título entonces método de derivación logarítmica. Profe, disculpe, ¿Qué pasó? ¿podría volver atrás si le saco screen? ¿A cuál? ¿A lo del logaritmo? Sí. Ahí estás. ¿Método de qué dijo, profe? Derivación logarítmica. Método de derivación logarítmica. Listo, profe, gracias. Welcome. Listo. Método de derivación logarítmica. Y voy a dictar una parte. Logarítmica, con tilde. Bien, dicto. En muchas ocasiones,
resulta útil para obtener una derivada. Repito, en muchas ocasiones resulta útil para obtener una derivada aplicar previamente logaritmo natural, aplicar previamente logaritmo natural a la función que estamos por derivar. Profe, ¿puede repetir ahí que se me cortó? ¿A la qué? A la función que estamos por derivar. A la función que estamos por derivar. Profe, a mí se me trabó todo un poco, no sé si podría repetir lo que ¿Alguien dictó. tiene para dictar por ahí entero lo que dicté para que no Sí, cambie? ahí dicto yo, profe. En muchas ocasiones resulta útil para obtener una derivada. En muchas ocasiones resulta útil para obtener una derivada aplicar previamente el logaritmo natural, a la función que estamos por derivar. Perfecto, perfecto. Muy bien dictado, ¿eh? Así me gusta. Como era en la antigüedad, en la Edad Media. Anoto entonces. Entonces, fíjense. Te dan una función, a ver cómo sería. Ay, mirá, ahí copiaron también en el chat. Repito entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a poner así. Sea I igual a una f de x. ¿Sí? Si aplicamos logaritmo natural a la función I obtenemos una función compuesta de x. ¿Sí? ¿Por qué? Pues I es función de x.
está en función de x. Bueno, voy a cambiar un poquito la cámara. Ahí está. Entonces, fíjense esto. Esto que está acá, ¿no? Es decir, con lo que acabamos de decir, el logaritmo natural de y es una cierta función, no sé, que la podríamos llamar, por ejemplo, g de i, ¿sí? Y además nosotros sabemos que i es función de x. Entonces miren esto. ¿Qué pasa si derivamos a ambos miembros? ¿Qué pasa si hacemos así? El logaritmo natural de i y lo derivamos. ¿Qué es por definición esto? 1 sobre x. En verdad, no, porque acá dice logaritmo natural de i, no dice logaritmo natural de x. Esa es la partecita en cuestión, ¿no? 1 sobre i sería. En principio, en verdad me va a quedar esto. Miren acá cómo era cuando tenía una función de función. Acá yo tengo una g de i, pero la g de i está jugando el papel de u acá. Entonces miren esto, la derivada de esto va a ser la derivada de g evaluada en i por, ¿sí?, la derivada de i, o sea, la derivada del f de x. Voy a anotar f de i primero. Y digo. Profe, no vale, yo no tengo la lapicera. Ah, bueno, pero se van hasta grafito, loco, ahí enfrente de la Shell. Y ya está. Pero yo no vivo en asistencia. Y yo yo que tampoco, vivo ojalá. a 600 kilómetros. ¿A cuánto? ¿A cuánto Yo vivo a kilómetros? unos 400 kilómetros paso de los libres. Y bueno, y yo vivo a 100 más, 500. Uy. Aguante Curuzú. Bueno, me alegra tener estudiantes en tan lejanos lugares. Me alegra. Bueno, gente, miren esto. ¿Ven que tenemos entonces la derivada ahí? ¿G' quién es? G' de i. Esa es la idea. Si vos tenés g de i, nuestra g de i, como función de i, esto se deriva, ahora sí la podemos derivar como 1 sobre i. 1 sobre i. La derivada de i es simplemente 1 sobre i, porque recuerden que esto era el logaritmo natural, entonces ahí sí se deriva como nosotros conocíamos. Entonces esto es 1 sobre i, y lo estás multiplicando por i'. En definitiva, toda esta cuestión era para justificar esto que está acá. Yo se los anoto así, gente, porque realmente así está en el apunte y no me gustaría que alguien tenga dramas con esto. ¿Sí? Así que se lo anoto así. Para mí es como, no sé. No me voy a quejar, che. Me parece que está bien anotado. Está bien justificado el paso. Esta es una buena manera de justificar que el logaritmo natural de i es i' sobre i. ¿Sí? Es usar la regla de la cadena, en principio, nada más que eso. Bueno, a ver, gentecita. Entonces, ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos un segundito más, y entonces ahora puedo aplicar, por ejemplo, ¿sí?, gracias al método de derivación logarítmica, estoy por cambiar de hoja. Voy a poder anotar lo siguiente. Sí, veo que están haciendo eso. No voy a decir porque queda todo grabado, si yo también digo, pero se concentran. Escuchen. Síganme, no sé. Ahí está. Ahí estoy. Derivada de una potencia x. Miren para qué vamos a utilizar, ¿sí? Este es uno de los resultados más importantes que vamos a obtener, que es esto. Sea i igual a... ¿Puedes subir más la cámara? Más todavía. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Sea i igual a x a la n, y este n va a pertenecer a los reales, ¿sí? No le vamos a poner ninguna restricción, ¿sí? Basta con que pertenezcan a los reales. Entonces, y este es uno de los resultados más lindos e importantes que van a utilizar, ustedes ya están recontra adelantados con esto en la práctica, pero recién lo podemos justificar nosotros. Esto no va a ser otra cosa que n por x a la n menos 1. Por fin, gente, vamos a llegar acá.
Por fin. ¿Sí? Ahora lo vamos a poder justificar entonces. Bueno, ¿me ayudan con esto? Vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, vamos a demostrar esto, ¿sí? Demostración. Esto se anota así. Partimos de acá. U es igual a X a la N. Entonces, vamos a hacer lo que dice el método de derivación logarítmica, que es, primero aplicamos logaritmos, ¿sí? A ambos miembros. Vamos a poner acá, aplicamos logaritmo natural, ln. ¿Sí? Aplicamos logaritmo natural y ahí lo importante es que se entienda que es miembro a miembro. Eso que yo a veces abrevio con M a M. ¿Sí? Si aplicamos logaritmo natural miembro a miembro, vamos a obtener esto. A mano izquierda obtenemos logaritmo natural de I. Y a mano derecha, ¿qué obtenemos? Logaritmo natural de X a la N. Acá vamos a hacer un paso más y mira lo que vamos a anotar. Vamos a anotar logaritmo natural de I igual a, vamos a bajar esta potencia N y va a quedar N multiplicado al logaritmo natural de X. Hasta acá me gustaría venir con todo el mundo bien, ¿sí? Estoy siguiendo los pasos del método de derivación logarítmica. Una vez que uno llegó a esta instancia, ¿qué hace? ¡Chanán! Entonces, de n a la menos 1. todavía... Pará, porque todavía me queda derivar. ¿Viste que llegamos hasta acá? Acá voy a derivar ambos miembros. Estoy haciendo lo que decía el método. Derivamos ahora miembro a miembro. ¿Viste? Ahora, si yo derivo miembro a miembro, ¿qué me queda a mano izquierda? Lo que justificamos recién en el método de derivación logarítmica. Y prima sobre I. Y prima sobre I. Perfecto. Y a mano derecha, ¿qué queda? La derivada de un producto. ¿Sí o no? Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Esperen un segundito. El primero sin derivar por la derivada del logaritmo de X. ¿Cómo me fui con el margen? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y ahora me ayudan. ¿Qué me queda entonces en definitiva? A mano izquierda, ¿qué me queda? A ver, ¿quién me dice? ¿1 sobre Hola. I por I prima? 1 sobre I por I prima. A ver, acá lo puedo anotar así. O sea, el I prima sobre I, que ya estaba. ¿Sí? La derivada de N, ¿qué me queda? La derivada de esa constante. 0. 0. Entonces se anula todo este primer término. Me va a quedar lo de acá al lado nomás. Esto era derivado, che. Acá me faltó el iconito del prima. Miren acá la pifié. No decía derivada por la derivada del segundo. Guarda con eso, perdón. Y bueno, ayúdenme. Este término de acá se anula. Me queda n por la derivada del logaritmo de x. El logaritmo natural de x, que es ¿cuánto? 1 sobre X. Perfecto. Entonces miren esto. Chanán. Acá me queda n por 1 sobre x. Bien. Y les pregunto, ¿quién era I? Era x a la n. Cuando yo lo pase multiplicando, ¿qué me va a quedar? N por 1 sobre x por x a la n, que estaba acá dividiendo, ahora pasa multiplicando. Y ahora tenemos, esto está elevado a la n, esto está elevado a la 1, te queda la diferencia de esos exponentes, y entonces resulta todo esto y prima igual a n por x a la n menos 1. La mismísima Gloria Estefan. Ahí está. Profe, ¿Qué pasó? ¿podrías volver a explicar la demostración? Entera. No,
desde el tercer término. O sea, donde dice el logaritmo natural de y es igual a n por logaritmo natural de x. A partir de ahí sí podría volver a explicar. Bueno, ¿viste que estoy acá? Sí. Esta implicación, este es un entonces, no es un igual. Claro. Ahí lo que hicimos es derivar miembro a miembro. Eso es lo que está acá abreviado. Derivamos miembro a miembro. Cuando yo derivo el logaritmo natural de y, estoy ocupando esta formulita que estaba del otro lado, que es la derivada del logaritmo natural de y. Cuando la y está en función de x, en lugar de tener logaritmo de x, acá tenemos logaritmo de y. Como es una función de función, te queda y' sobre y. ¿Sí? Eso fue lo que justificamos en el paso anterior, con esto que le llamamos método de derivación logarítmica. Entonces uno dice, ah, listo, mira, este tipo está por derivar miembro a miembro respecto de x. De este lado, la derivada respecto de x te queda y' sobre y, que ya lo explicamos en el paso anterior. Y de este lado vos tenés un producto, entonces digo, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que está anotado acá. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, la derivada está constante, anula este primer término y en definitiva entonces me queda y' sobre y por n por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y eso es lo que está anotado acá. Y ahora lo que yo hago, yo quería despejar la derivada de y, eso es lo que me anoté acá. Entonces despejo y'. El y estaba dividiendo, pasó multiplicando. Esto que está acá es justamente nuestro y. Ya está anotado con su otro nombre que es x a la n, esa es la función que estamos derivando en este caso. Y acá cuando vos tenés esta potencia está la n y esta potencia está la 1, se hace la diferencia de los exponentes, se pone la base arriba y se hace la diferencia de los exponentes. ¿Sí? Que es como cuando tenés así. Acá tenés, por ejemplo, a a la quinta y acá tenés a al cubo. Esto es a por a por a por a y abajo tenés a por a por a. Todo esto se simplifican y te quedó a al cuadrado. Ese a al cuadrado lo puedes pensar como a la 5 menos 3. ¿Sí? No sé si te acordabas de eso. Sí. Bueno, gente, Shannon, un lujo. Gracias, profe. Pasa que al explicarlo muy rápido también puede ser de que me haya perdido nomás, pero ahora lo entendí mejor. Mira, somos dos, y yo estas cosas las entiendo porque las tengo que explicar todos los días, si no, no las entendería. Así que no se hagan ningún drama. Si yo me recibí, ustedes también se van a poder recibir. Gente, vamos a tener que dejarlo acá porque si bien quedan 8 minutos, no sé si llego a esta derivada que está acá, ¿sí? Tampoco lo quiero explicar a las corridas. ¿Saben qué sí puedo hacer? Perdón, voy a aprovechar esto. ¿Saben qué puedo hacer? Esto sí puedo anotar. Si vos tenés, vamos a empezar a ocupar esto de la derivada de la función compuesta. Si en lugar de tener x hubiésemos tenido u a la n, ¿sí? Donde u es una función de x. Entonces miren cómo se ocupa la formulita. ¿Qué te dice la regla de la cadena? La derivada, ¿qué va a hacer? ¿Saben cómo la podemos aprender a ocupar? Vos decís, che, yo derivo esto como si fuese una x, pero lo único que me tengo que concentrar a lo último es multiplicar por la derivada de mi función u. Entonces, ayúdenme con esto. Y con esto cerramos la clase. Y la verdad que ahí nos recibimos de genios. ¿Cómo se deriva esto? Si yo acá me tengo que imaginar que esto se deriva como si fuese una x. ¿Qué anoto acá? N por u. Ajá. De u elevado a la n menos 1. Eso, u elevado a la n menos 1. ¿Y ahí qué es lo único que me exige la regla de la cadena? Que cambie la función, la u. En verdad, ¿qué tengo que hacer ahí? Miren esto, ¿eh? Miren lo que me pedía la regla de la cadena. Vos Que terminaste de multiplicar derivar por la derivada de u. por la derivada de u, exactamente. Por la derivada de u. De hecho, ¿sí? Cuando tengamos que hacer cosas como, por ejemplo, logaritmo natural de u, si te daban así, y igual al logaritmo natural de u, ¿cómo se va a derivar esto entonces ahora que ya conocemos la función compuesta? A ver quién se da cuenta de esto. 1 sobre u por la derivada de u. Exacto. Siempre va a estar toda. Agarren su tabla de derivadas. Oh, yo dije que iba a subir una tabla de derivadas y nunca subí. No sé si alguien le subió.
Si Sí, no la subieron, yo subieron, subo. creo. Ah, bien, bien, bien. Creo. Miren esto, siempre toda la tabla de derivadas, cuando dice U de este lado, todas es la misma formulita que vos ya conocés, pero dice U' al lado, nada más. Nada más que eso. Profe, ¿Qué pasó? y eso, lo que acabo de poner, no es lo mismo que decir U' sobre U. Eso es lo mismo que anotar U' sobre U. Che, gente, yo nuevamente estoy mirando la hora de mi reloj y mi reloj está 2 minutos adelantado. Sigo todavía, tengo y 23. Profe, no Bueno. subieron la tabla de las derivadas. Bueno, yo subo ahora. Bueno, gente, voy anotando esto. Capaz que alcanzo. Derivada de la función exponencial. ¿Sí? Chanan. ¿Quién vive al lado de, puede estar en una avenida o algo por el estilo, pero hace muchísimo ruido? Derivada de la función exponencial. Miren, vamos a anotar así. Sea I igual a elevado a la X. Juana, que dice profe y el exponente negativo. Bueno. Chanan. En verdad, este n que está acá sirve para todos. Eso del exponente negativo, la verdad es que no me gustó mucho, pero voy a hacer otro caso particular si querés, Juana. Le voy a poner lo que sí, Juana, en rojo, en otro papelito, ¿ok? Para que no se confunda con lo que estoy explicando ahora. Un segundito, por favor. Miren acá. Sí, pero Juana, hacés bien en preguntarme porque yo esas cosas me las olvido. Pero mirá esto. Voy a poner un caso particular del anterior. ¿Sí? Este caso me parece mejor, que es el siguiente. Si vos tenés una constante, eso de tener exponente negativo es lo mismo que tener así. Este les va a servir un montón para la práctica. Siempre tenés un numerito y abajo tenés una potencia de X. ¿Sí? Entonces miren esto. Esto que está acá es lo mismo que tener K por X a la menos M. Esto es lo que dice Juan ahí de exponente negativo que está así escrito en el apuntecito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos derivás esto respecto de I? ¿Cómo se deriva esto que está acá? Es la derivada de un producto, entonces tengo que hacer la derivada de K por X a la menos M sin derivar más K sin derivar por la derivada de X a la menos M. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué pasa con la derivada de esta constante? Acá vamos a poner que K pertenece a R. Es 0 y se anula el primero sumando. Estos dos pertenecen a R. Muy bien. Esto es 0. Entonces te queda solamente K por... ¿Cómo se deriva esta expresión que está acá? Te dice que tenés que bajar la potencia y te queda X elevado a la menos M menos 1. Esa era la propiedad que probamos recién. ¿Sí? Y esto, así como está anotado, es lo mismo que anotar, ¿sí? 1 sobre X podría ser. Ya voy hasta ahí, pero sí, va a tener que ver con eso. Decime primero si esto es válido. ¿Le puedo poner así un menos adelante y poner elevado a la M más 1? Este menos le va a cambiar el signo a estos dos. Sí, profe. ¿Puedo poner este menos acá adelante y poner menos K por M en lugar de poner K por menos M? Sí. Bien, entonces miren lo que está por pasar acá. Como este exponente es negativo acá, te queda menos K por M, todo elevado sobre, perdón, X elevado a la M más 1. Y miren cómo se aplica esto. Vos tenés así. Y igual a, por ejemplo, 7 sobre X a la quinta. En lugar de matarte haciendo la derivada de esto, esto al toque, yo ya le respondo así. Y prima es igual al opuesto del producto de estos dos, 7 por 5, 35, menos 35 sobre X a la sexta. Chau.
y te sirve un montón porque hay una cantidad de derivadas así y bien metiendo la parte. Qué pavada, ¿por qué tan largo y una pavada, profe? No, pero ¿vieron? Esta formulita está bueno para eso. Pero esta no es la que está anotada en el apunte, por eso les quería anotar esto. Gracias, Juana, por hacerme acordar. Bueno, miren esto. ¿Y qué pasa si tenés así? Menos 3 sobre, no sé, x a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada? 12 sobre 12 x a la quinta. la quinta. Muy bien, gente. Muy bien. Y con esto vamos a terminar nuestra clase. Muy bien. Bueno, profe, gracias. A ustedes por hacer tan buenas preguntas y ayudarme con mi clase. Chao. Bueno, gentecita, vayan en paz al práctico, que si no van a llegar tarde. Que anden bien. ¿Sí? Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Profe. ¿Qué pasó?